Ahora hace frío, está raro, ¿no? Buenos días a todas y a todos, a los aquí presentes y los que están atrás de la computadora. Le estaba comentando a la compañera que ya está en la plataforma del examen y ese examen se abre el día de hoy, se cierra el día de hoy. Se cierra a las 11:59 de la noche. Es un examen de 10 preguntas, es un examen sencillo. Considero que es un examen sencillo y además de que sea un examen sencillo, es un examen que en su mayoría son preguntas de opción múltiple. Entonces, considero que no les va a dar mucho trabajo. ¿Sale? Entonces, no sé si se considere que deba ser... No, pues hoy es la fecha límite del examen, ¿es correcto, verdad? Pues es que, por ejemplo, mi profesor de Derecho Internacional lo dejó abierto hoy y lo cierra el día de mañana. Entonces, no sé cómo lo ven usted, porque de hecho nuestro último examen es el de internacional. Bueno, yo tengo internacional con letra, nuestro último examen es el de internacional. Bien. Entonces, a ver, vamos a ver. Examen, está en la sección de exámenes. Ajá, está hoy viernes 13 a las 12 y se cierra a las 11:59. Está bien, en realidad se los pongo de 1 hora, pero en realidad se lo van a echar en 5 o 10 minutos. O sea, es algo simple, principalmente que van a poderse ayudar de las diapositivas, pues ya todas las tienen. Entonces, pues prácticamente de ahí viene el examen, ¿no? De las propias diapositivas. Yo les sugiero que no lo hagan con diapositivas, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pues hoy se cierra, ¿no? Bien, estábamos viendo la flagrancia. La flagrancia es lo que comúnmente se conoce con las manos en la masa y pues la idea es de la flagrancia se implementa o más bien se cuadra en el momento que se sorprende a una persona en el momento justo que está cometiendo el delito o justamente después de haberlo cometido. La sesión pasada platicábamos acerca de qué tanto tiempo se va a considerar flagrancia, qué tanto tiempo tiene que pasar de haber cometido el delito para seguir considerándose flagrancia. Y ya veíamos que parte de lo que es flagrancia, que es cuando va a considerarse flagrancia, cuando inmediatamente de haber cometido el delito, es detenido ahí. Cuando cuando está cometiendo el delito, se le detiene, o bien inmediatamente después de cometerlo, ¿sí? Ya sea que sea sorprendido cometiendo el delito o se persiga material ininterrumpidamente. Ya vemos que, por ejemplo, pueden cometer el delito y luego existen las persecuciones, ¿no? Ahí se considera flagrancia. Bien, también cuando estamos viendo el artículo 146 de los supuestos de flagrancia, y que aquí nos da una claridad en cuanto en qué momento va a seguir siendo considerado flagrante el delito. Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido y algún testigo presencial de los hechos o que hubiera intervenido en ella en la comisión del delito, y cuando tengan su poder instrumentos, objetos, productos del delito, o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Puede haber señalamientos del vecino, puede haber señalamientos de alguien que tenga conocimiento que se haya celebrado, que se haya cometido el delito, o bien que lo haya presenciado, que lo haya observado.
o bien cuando se le pueda encontrar algunos objetos productos del delito. Vamos a suponer que te roban el celular, vas al concierto, te roban el celular y en la entrada, ¿verdad? Lo detienen y encuentran tu celular, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí se va a considerar como flagrante, de igual manera. Entonces, la intención es que se va a conseguir considerando flagrante siempre y cuando no se interrumpa la búsqueda de localización de la persona. ¿Estamos de acuerdo que eso conlleva persecución? El caso urgente, esta figura procede, estamos viendo, hay que hacer memoria, hay que recordar tantito que estamos hablando del ejercicio de la acción penal, ¿verdad? Que es cuando puede haber una detención de manera inmediata, o más bien estamos hablando de la detención, y entonces estamos viendo los supuestos cuando ocurre la detención, que haya sido cometido en flagrancia, que exista un caso urgente, o que la detención se realizó por motivo de una orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial. Estamos viendo entonces la detención. Y el caso urgente se va a proceder a detener a la persona cuando se considere que exista una situación que ponga en riesgo que la persona pueda fugarse, pueda huir de la acción penal. De tal manera que vamos a basarnos en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué nos dice? Que solo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundado y expresando los datos de prueba que motivan su proceder, ordenar la detención de una persona siempre y cuando concurran los siguientes supuestos. Aquí estamos viendo en qué supuestos el Ministerio Público pues tendrá motivos para ordenar la detención de una persona. Fracción primera. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave, que puede ser, por ejemplo, un asesinato, una violación, el abuso de un menor, que pueda ser delincuencia organizada. Siguiendo con la fracción primera, ¿qué delitos son los que ameritan o se califican como graves? Los delitos señalados como prisión preventiva oficiosa en este código, en la legislación aplicable. Bueno, ya los mencionamos, ¿no? También aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de 5 años de prisión, que en este caso puede ser igual la violación, quitar la vida a alguien, el asesinato, el feminicidio, entre otras cosas. Segunda fracción, que exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, ¿verdad? Que haya motivos, que haya elementos más bien que te indiquen o que te puedan indicar que la persona se va a sustraer de la justicia, ¿no? Que a lo mejor tenga una doble nacionalidad, que tenga por lo tanto un pasaporte, que tenga los recursos económicos necesarios para poder huir de la justicia, que pueda tener el auxilio de alguna delincuencia, de la delincuencia organizada o otros delincuentes para poder darse la fuga, ¿no? O bien cuando sabemos que el delito que cometió pues tiene penas más severas que a los 5 años, ¿no? Considerados a ellos. Bueno, la fracción tercera se considera también caso urgente, y lo voy a leer, dice, por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia no pueda ocurrir ante la autoridad judicial o que de hacerlo el imputado puede evadirse. Los delitos previstos en la fracción primera de este artículo se considerarán graves aun tratándose de tentativa punible. Estamos hablando que entonces, saludos Edgar, estamos hablando que la fracción segunda y la fracción tercera, pues bueno, se conjugan, ¿no? O sea, hay elementos en los cuales el imputado puede evadir por ejemplo, que pueda presentarse ante el Ministerio Público, ya sea por la hora
lugar donde se encuentra, también puede evadir a la autoridad judicial y entre otros. Sigo leyendo la fracción tercera, dice, los oficiales de la policía que ejecuten una orden de detención por caso urgente deberán hacer el registro de la detención. Ahorita vamos a ver qué es el registro de la detención, porque este es algo importante, y presentar inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el juez de control. Aquí otro elemento fundamental. El Ministerio Público, en el momento en que la policía te presenta ante el Ministerio Público que emitió la orden, se va a tener que, de manera breve, presentarlo ante el juez de control. ¿Qué hará el juez de control? Determinará la legalidad del mandato del Ministerio Público y su cumplimiento al realizar el control de la detención. Si no, el Ministerio Público, dado cierto término, no te presenta ante el juez de control, esta se tendrá que proceder el Ministerio Público a ponerte en libertad de manera inmediata. De tal manera que sí es importante que el Ministerio Público cumpla con ese protocolo, ¿no? Debe ser de presentar al detenido ante el juez de control. En caso que no fuese así, pues la persona detenida pues tendrá que será puesta en libertad, ¿no? Aquí hay algo que ya, insisto, mencionaba que es importante, el registro de la detención y bueno, eso ya mencionamos lo del juez de control, ¿verdad? La presentación ante el juez de control. Yo también tengo un voto para presentar. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver los términos. Déjame poner aquí la presentación. Aquí está. Vamos a ir viendo poco a poco desglosando la información. La orden de comparecencia y orden de aprehensión. Su finalidad es asegurar la comparecencia del imputado a la audiencia que corresponde, dentro de la fase preliminar. Esta será solicitada por el Ministerio Público ante el juez de control. Insisto, la idea de estas detenciones es asegurar que el imputado asista a las audiencias dentro de la fase preliminar, y lo cual esto lo solicitará el Ministerio Público ante el juez de control. Procede orden de comparecencia cuando el delito que se esté tratando no convenga pena privativa de libertad y contenga una orden alternativa, o que simplemente la comparecencia del imputado ante el juez de control no se vea demorada u obstaculizada. Estamos hablando que deben ser delitos con una sanción menor a 5 años, en los cuales podrás tú estar en libertad. Mayores a 5 sentencias o penas mayores a 5 años, se considera que puedas huir de la acción penal. La orden de aprehensión va a proceder cuando otros mecanismos distintos no puedan garantizar la comparecencia del imputado. Y esta se vea demorada o dificultada. Ya hemos visto, ¿no?, las medidas que se imponen, ¿no?, las medidas cautelares, que suponiendo que ya te pusieron un brazalete, pero sigues teniendo mucho dinero, sigues teniendo en tu mano el pasaporte, pues será un buen momento a valorar para que levantar esa medida cautelar y solicitar una orden de aprehensión. Bien, ¿qué pasa cuando es una investigación sin detenido? Pues bueno, al final, como la mayoría de las veces sucede, no siempre existe una persona detenida en la cual pues pueda a partir de la cual se pueda realizar la investigación, ¿no? Incluso en algunos casos, como también sucede muy común, pues no se identifica la persona que cometió el hecho delictivo o participó en el hecho. De igual manera, el Ministerio Público, entonces, si no tiene detenido, tiene la función de director de carpeta de investigación, y su obligación consiste en ordenar las diligencias necesarias para el éxito de la misma. O sea, quien debe de ejecutarlas es la policía de investigación, de tal manera que el Ministerio Público deberá
como director de la carpeta de investigación y como responsable de la policía de investigación, él podrá solicitar o podrá realizar todas las diligencias que sean necesarias para poder llegar a identificar a la persona que participó en el hecho delictivo, tener las pruebas necesarias o que sean contundentes para poder llegar a la verdad, pero sobre todo para poder esclarecer quién participa en los hechos delictivos y para que puedan estas diligencias llevarse a cabo. Algunas de estas tendrán intervención judicial, ya habrá algunas que no requieren intervención judicial. ¿Cómo sería la intervención judicial? Que, por ejemplo, el juez de control le autorice al Ministerio Público que pueda celebrar una diligencia. Habrá otras que no sea necesario que se celebren con la autorización del juez de control. Como una orden de cateo, que sí se requiere la intervención judicial, ¿verdad? Habrá otras como la investigación, pues la inspección, que pues no será necesario pues tener la orden del juez de control, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un delito en contra de la menor, por ejemplo, lesión, y ahí, por ejemplo, ya no se necesitaría la orden, ya no se necesitaría, por ejemplo, una... En las lesiones, por ejemplo, perdón que te interrumpa, el Ministerio Público lo que hace es que da parte al médico legista. El médico legista, pues, es el que va a determinar el tipo y el grado de lesión que tenga, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vienes al hospital, por ejemplo, a traumatología, ¿no? Que es muy común, bueno, no tan común, pero que un niño se lastime, se fracture, o algo así, tenga como fractura. O sea, a lo mejor las lesiones que llegan de trauma son consistentes en una golpiza. Entonces, ahí, por ejemplo, se encontraría dentro de flagrancia o tendría que hacer, porque se presume, bueno, se presumiría que es por parte del familiar que lo tenía recuerdo, ¿no? O con la persona que estaba en el menor. Claro. Entonces, ahí, ¿qué pasaría? Porque si bien es cierto, no podremos encontrar la flagrancia, pero tendremos a un probable responsable, ¿no? Un probable responsable, en efecto, o sea, no, obviamente se realizan las investigaciones en torno a la persona que está la persona que tiene en resguardo al menor. Esas son las primeras personas que habría que investigar, ¿estamos de acuerdo? Y para ello, pues hay interrogatorios, hay una serie de cuestionamientos que le van a realizar para poder esclarecer la verdad, ¿no? Y eso va a ser, pues, compulsado con el dictamen médico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que los dictámenes médicos son los que nos van a determinar si fue golpeado con un objeto contundente, si fue utilizado, pues a lo mejor algún objeto punzocortante, entre otros elementos, ¿me explico? Entonces, pero eso nos lo va a determinar. Y de ahí, pues, se tendrá la probable participación, ¿no? Porque pues tú lo tienes en resguardo, ¿no? Pero ahí se solicitaría una orden de presentación, de comparecencia. Pues sí, sí se tendría que solicitar una orden de comparecencia de la persona que está resguardando al menor. Y si llegara la policía y se llegara a algo que está con el menor en este momento. Si está agraviando al menor al momento, pues se considera así que es flagrante, ¿no? Que en este caso, pues bueno, estamos de acuerdo que ya golpeaste al menor y ya lo llevaste al hospital, ¿no? Pues se considera que pues está, pues de cierta manera ahí existe de cierta forma flagrancia, igual. Sí, todavía existe flagrancia, claro. La inspección de personas, objetos y vehículos. La inspección de personas, pues procede cuando realizan un pequeño examen de tus ropas, ¿no? Cuando empiezan a catearte, ¿no? A tocar tus ropas, tus pertenencias,
cuando o ven si traes algún objeto adherido al cuerpo, si traes algún objeto dentro del cuerpo, por ejemplo, que traigas un mazo, ¿no? Incluso en tu maleta, ¿no? Que son, o sea, se pueden inspeccionar a ti mismo, ¿no? Pueden inspeccionarte a ti mismo, tus posesiones, que en este caso puede ser una maleta que te acompañe o que tengas ahí, ¿verdad? Y también, por supuesto, el vehículo, ¿no? Que el vehículo, por ejemplo, pues igual tenga algún objeto que pueda ser partícipe de la comisión de un delito. Ahora, también en la inspección de personas corresponden lo que son las revisiones corporales, como fluidos corporales, vello, cabello, exámenes biológicos, muestras de sangre, fotografías de alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, los fluidos corporales, pues ya sabemos que esos pues son en casos de delitos de carácter sexual, ¿no? En su mayoría. Y entonces, pues podrán aplicarte el médico legista, pues algún examen sobre algún fluido, ¿no? Llámese la saliva o algún otro más, ¿no? El vello, por ejemplo, cuando te acusan de violación, pues se hace un cepillado púbico, y el mismo cepillado pues puede arrojar si en tus partes, en tu vello púbico, existe vello púbico de la víctima. ¿Me explicó? Entonces, este tipo de cepillado, pues igual lo va a realizar el médico legista, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, en este caso, los biológicos, hay que necesitar una orden. Es correcto. De revisión de personas, ¿no? La revisión de personas no. Sin embargo, la revisión corporal, los fluidos corporales, pues digo, la boca, pues no requiere de una orden, ¿no? Ya otro tipo de fluidos, pues de la boca misma vas a obtener el ADN, ¿estamos de acuerdo? Vas a obtener, vas a poder ver si corresponde el ADN de, por ejemplo, un fluido seminal, ¿no? En el caso, por ejemplo, del vello o cabello, pues es un cepillado. El médico legista lo que hace, en primera instancia, al momento de que te detiene, pues te realiza un examen médico a conciencia, ¿no? General, para ver si no traes lesiones, para ver si no traes algún otro elemento. Ya vemos que hay personas que se guardan incluso algunos objetos en el ano, ¿no? Entonces, pues el médico legista pues tiene la obligación de realizar un examen minucioso, ¿no? En este caso, por ejemplo, del vello o cabello, exámenes biológicos como las muestras de sangre, pues sí, ya se aplicará una orden, ¿no? En este caso. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que tienen en la calle? Bueno, obviamente no se ven tan decentes, ¿no? Pero cuando las catean y les revisan sus mochilas, eso ahí bajo, o sea, entiendo que es bajo sospecha, ¿no? Pero no sería un criterio de discriminación. Pues, pues sí. Otra, por ejemplo, que tiene ahora el Guardia Nacional y que se baja porque te voy a sacar, ¿no? Si en un supuesto que fuera un delito en un robo de infante, y dan las características, o por ejemplo, es un robo de infante como el que pasó ahí en Hidalgo, que fueron de carretera y se realizaron coche por coche. Entonces ahí entiendo la urgencia y la situación de que la policía busque, porque es un caso de urgencia. Pero en el caso en que vas en la carretera y te atiende el Guardia Nacional, te desea a tu médico, yo creo que ahí como que... Pues es que hay diferentes criterios. O sea, uno, que la revisión de tu vehículo, por ejemplo, pues es algo inconstitucional porque es un acto de molestia. Entonces los actos de molestia, acuérdense que deben de estar fundados y motivados, ¿no? Obviamente cuando tú circulas en una carretera y Guardia Nacional te detiene, pues para empezar no tienen una orden para detenerte a ti, o sea, ellos de forma concreta, ellos detienen a que se les ocurre que deban detener, ¿no? Que consideren que cuente con los elementos, ya sea porque estén buscando
un auto con las mismas características que el tuyo, ¿no? O cierto tipo de vehículos que les permitan a ellos indagar, por ejemplo, si llevan damnificados, o digo damnificados, migrantes, o si, me explico, o si pueden portar algún tipo de droga, ¿no? Pero bueno, no existe. O sea, sí es una cuestión inconstitucional, ¿verdad? Pero hay quienes lo defienden en el sentido de que pues es una forma de preservar el orden social. Es una prevención, en efecto, ¿no? Que al final de cuentas pues es una molestia de 5 minutos. No es una molestia donde te van a tener el auto y todo ello, ¿no? Entonces, de cierta manera lo justifican porque existe una orden de alguna autoridad superior para que se pueda llevar a cabo esa revisión, ¿no? Más no es una orden judicial, ¿estamos de acuerdo? Que son cosas diferentes. Entonces, la inspección no requiere de la aprobación del ministerio, más bien del juez de control, ¿no? El Ministerio Público lo puede ejercer en cualquier momento, ¿no? Claro. Claro. Entonces, yo no tendría por qué negarme la relación de mi cosas. Pues no, porque pues insisto, o sea, hay que partir del tema de que estamos en una especie de contrato social, ¿no? Donde todos lo que buscamos es el orden social. Entonces, una manera de ellas para preservar el orden social, pues es cumplir por ciertos mandamientos de autoridad, ¿no? Y uno de ellos, un mandamiento de autoridad, pues es la detención. Es un acto de molestia que, insisto, o sea, hay dos caras. Es un acto de molestia, sí, es inconstitucional, pero pues sobre todo pues, está fundado a partir de que tal vez en esa carretera se cometen delitos o tal vez se acaban de asesinar a alguien ahí a 2 cuadras, ¿no? De pronto se me ocurre, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se hace con todo esto de la inspección? Se van a recoger los datos y evidencias del hecho y se acompaña de la preservación de los hechos. Disculpe, profe. Perdón, sí. Pregunta, por ejemplo, en cuestión de la que es la Policía Federal, ¿ya desapareció al 100% o bueno, la facultad que tenía la Policía Federal se le pasó a la Guardia Nacional? Me refiero a que, por ejemplo, en cuestión de los transportistas o aquellos que se dedican a llevar producto y todo eso, que son los camioneros, la Guardia Nacional realmente sí tiene la facultad para, pues, marcarles el alto de cierto modo. Pues es que los operativos, es una buena pregunta, los operativos los implementan en este gobierno, precisamente, los militares y la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, ya sea que el operativo tiene un mandato de autoridad, ¿me explico? O sea, cualquier operativo es un mandato de autoridad, en el cual nosotros podríamos presentar un amparo ante ese acto, esa molestia, ese acto de molestia que nos pueden a nosotros, pues que pueda representar para nosotros el que nos detenga, ¿no? Sin embargo, insisto, o sea, así como que sea, sí, una facultad que tenga la Guardia Nacional, habría que ver qué nos dice la ley, ¿no? Habría a ver qué nos dice la ley, porque al final estos dos a estas dos corporaciones, tanto los militares, la Marina, por ejemplo, hay lugares donde es la Marina, no son los militares, sino la Marina, y en otros lados, pues es la Policía Estatal, en otros lados, pues puede ser la Guardia Nacional. Los policías estatales, en sí, es el policía estatal es el que hace también los retenes, ¿no? Pero insisto, ellos traen un mandato de autoridad, ¿no? Habría que ver cada una de esas corporaciones qué facultades tienen. ¿Me explico? Para poder decir, ¿sabes qué? Pues no tienes tu facultad para detenerme, ¿no? En primera instancia. Y en segundo, pues es un acto de autoridad que bien puedes tú presentarte un amparo para que no se te incurra el acto de molestia, ¿no? Pero bueno, materialmente es imposible presentar un amparo en el momento en el que te detienen, ¿no? O a menos de que te vayas amparado toda la autopista, ¿no? Que digas, bueno, pues yo voy a promover mi amparo por ningún acto, para que no se me aplique ningún acto de molestia, ¿no? Porque
o sea, pues sí, no sabemos si va a haber o no un operativo, ¿no? Pero insisto, yo he visto que tanto el ejército y la Guardia Nacional y los estatales son los que han implementado estos operativos, pero insisto, sus facultades para poder realizar esos operativos pues están determinados habría que ver la determinación de sus de la ley, de sus normas internas de ellos, pero además habría que ver que pues son mandatos de autoridad, ¿no? Y un mandato de autoridad, pues bueno, puede ser o no constitucional, eso es un tema que pues en el momento cuando promueves el amparo es lo que se va a determinar, ¿no? La constitucionalidad o no de ese mandato de autoridad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues todo lo que son los operativos, insisto, son con la finalidad de preservar la paz social. Podría ser un acto de investigación, ¿no? Como nos mencionabas hace un momento, ¿no? Por un delito. Pero por un acto de investigación, a menos no podrían, los operativos no son actos de investigación como tal. Los operativos son, pues, están en busca, insisto, de elementos para garantizar la paz social. Pero, por ejemplo, que diga, no, pues, un Corsa negro con placas de Puebla cometió el delito, pues imagínate que detengan a todos los Corsas negros, ¿no? Para realizar la investigación, ¿no? Pues tendrían que presentarte a ti, si traes un Corsa negro, pues con la orden de investigación, ¿no? Pero pues no puede aplicar de esa manera, ¿no? Debe haber más elementos que conduzcan a lograr acceder a más información del carro, ¿no? Pues las placas, si estaba golpeado el vehículo, si tenía algún elemento que sea visible, que pueda diferenciarse entre uno y otro, entre otros elementos, ¿me explico? Entonces, pero yo, concretando el tema, la pregunta que me haces, estimada Dana, es facultades, pues bueno, hay una orden de autoridad, ese mandato de autoridad, pues bueno, puedes tú ampararte, claro que te puedes amparar. A los camioneros que detienen pues constantemente, ¿verdad? Pues, pues ellos podían proceder a ampararse, ¿no? Pero materialmente es imposible porque son revisiones pues muy breves, ¿no? Y aparte pues también son, pues no van dirigidas a ti, ¿no? O sea, entonces... Claro, o sea, no es un acto de investigación, es una revisión, ¿no? Para garantizar la paz social, ¿no? Y en cuanto a lo que comentamos aquí, pues sobre que puedas realizar un acto de investigación sobre una generalidad, pues no, porque debes de tener, para poder realizar la investigación, debes de tener más elementos, ¿no? Buscar algo de forma completa, es correcto. Acuérdense del modo, tiempo y lugar, que eso es fundamental. El modo, la manera, tiempo, a qué hora y lugar, ¿no? O sea, que fue en tal, en tal sector, a tal hora, y la forma, ¿no? Bien, entonces estamos viendo que el tema de la inspección, el objetivo de la inspección es recoger datos y evidencias con la finalidad de que se puedan ellos resguardar en la cadena de custodia. Ahorita también vamos a ver qué es la cadena de custodia. Ahora bien, todavía no llegamos a la diapositiva, no sé si viene la diapositiva, me preguntaba sobre el término para poder presentar ante el juez de control. Debe ser de manera inmediata, debe ser breve, pero debe ser menos de 24 horas, ¿sí? Para poderte presentar ante el juez de control. Y bien, la cadena de custodia, ahorita vamos a ver qué es la cadena de custodia, porque eso es muy importante, porque en esta, ¿sí? Se van a
la cadena de custodia se va a integrar a partir de datos y evidencias del hecho, es lo que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, fue un Corsa negro el que cometió el delito, ¿no? Asaltó y cometió y portaban armas largas, ¿no? Entonces es un Corsa negro con placas de Puebla, con una calcomanía que traía en la parte trasera de la cajuela, y entonces vas recogiendo una serie de datos y evidencias, ¿verdad? Igual puede alguien señalar un testigo o alguien que vio que pasó el carro a toda velocidad y que puede decir, oye, es que no traía placas, ¿no? Y entonces, todos esos elementos, todos esos datos del acontecimiento serán necesarias para integrar la cadena de custodia. Estos van a ir de la mano con la preservación de los hechos, es decir, que bueno, para no adelantarnos, ahorita vamos a ver qué es la preservación de los hechos, ¿no? Y entonces toda esta cadena de custodia, todos estos elementos, los va a integrar la policía y los va a resguardar el Ministerio Público. Va a llegar un momento procesal en el que el Ministerio Público va a tener que romper los eslabones de la cadena de custodia. Y para poder romper los eslabones de la cadena de custodia es porque ya estás en un juicio como tal, ¿no? Ya estás ante el procedimiento judicial. Bien, entonces veíamos la inspección de personas, objetos y vehículos. Levantamiento e identificación de cadáveres será realizado por peritos especializados en medicina forense. Igualmente ellos, quien realice la inspección de personas, objetos y vehículos, pues es la policía. Quien realiza el levantamiento e identificación de cadáveres, pues serán los peritos, en este caso los médicos legistas, ¿no? De la CEMEFO, que también estarán adscritos al Ministerio Público, o en este caso a la Fiscalía, ¿no? Que la Fiscalía hay que recordar que es el Ministerio Público en general, ¿no? Las comunicaciones privadas aportadas por particulares, aquí nos estamos refiriendo que también las comunicaciones privadas aportadas por particulares son medios en los cuales tú no requieres de la autorización de tu otra parte. O sea, vamos a suponer que Yadira y yo estamos hablando por teléfono, ella me graba y entonces ella no requiere de mi autorización para que esa llamada telefónica que a lo mejor ella grabó en el celular sea aportada para integrar la cadena de custodia. ¿Me explico? No requiere de mi autorización. Es una comunicación privada aportada por particular, el chat, el WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, me tocó presentar una conversación, hubo unas amenazas a través de WhatsApp y entonces me tocó presentar lo que fue el chat, me tocó presentar lo que fue fotografías, ¿no? De las amenazas para que consten en el expediente y en la carpeta de investigación y pues, sobre todo pues, presentarme con el celular en mano para mostrar que no es una prueba montada, ¿no? ¿Me explico? Entonces también forman parte de las comunicaciones privadas por particulares. Reconocimiento de personas. El reconocimiento de personas también sucede, ¿no? También corre a cargo del Ministerio Público. El reconocimiento de personas, por ejemplo, ayer me tocó ver en un crucero cómo la policía se detiene y una chica estaba llorando y detienen a una persona que estaba consumiendo enervantes y que además pues es limpia parabrisas, ¿no? Pero estaba consumiendo enervantes y bueno, los policías procedieron a realizar lo que es la inspección de sus pertenencias, ¿no? Algo habrá sucedido, no me paré a ver, ¿verdad? Pero sí algo puede suceder. Pero ¿qué puede pasar en ese supuesto? Suponiendo que esta persona la hayan detenido y que más adelante haya estado esta persona, ¿no? Que haya un reconocimiento de persona. ¿Esto podemos llamarlo como el señalamiento? Puede ser un señalamiento, es correcto. Puede decir, no, pues a mí una persona de tez clara, de barba, de gorra negra, de tal complexión, con tatuajes o con ciertas cosas en su cuerpo, me agredió, ¿no? Y ya cuando lo puedes hacer un reconocimiento de personas, ¿no? Igual también el reconocimiento de personas es el retrato hablado, ¿no? Que comúnmente, bueno, no comúnmente, pero que también sucede que puedas tú proceder a realizar el retrato hablado, ¿no? De, por ejemplo, una persona que cometió un delito, ¿no? No vamos
particularizar, sino que en general cometió el delito. Bien, ahorita vamos a seguir viendo esto, pero a través del tema de la cadena de custodia. Insisto, el tema de la cadena de custodia va a ser fundamental porque esta va a integrarse en la carpeta de investigación, pero sobre todo como datos y elementos que van a permitir a la Fiscalía, en este caso al Ministerio Público, poder acceder a la verdad, poder discernir entre lo que sucedió, pero sobre todo poder obtener pruebas, medios de prueba que sean contundentes dentro del proceso judicial. Eso es fundamental. Bien, y como tal, estamos hablando de las pruebas. La cadena de custodias en sí se va a conformar por una serie de evidencias que van a ser tu carga probatoria como fiscalía, como Ministerio Público. De tal manera que estamos hablando que el objetivo de la investigación inicial consistirá en la obtención de datos de prueba. Con eso estamos abreviando todo lo que estamos platicando, que todo lo que es la recolección de pruebas, de medios, de elementos que tienen que ver con el hecho delictivo, pues serán el objeto de la investigación inicial, ¿sí? Obtener esos datos que a nosotros nos ayuden a llegar a la verdad. Los datos de prueba, siguiendo aquí con la diapositiva, son la referencia al contenido de un determinado medio de convicción a uno desahogado ante el órgano jurisdiccional, para que pueda estimarse como tal por el juez de control con base al mínimo estándar probatorio. Es decir, los datos de prueba que puedas tú como Ministerio Público recabar o tú como víctima o ofendido puedas aportar, ¿sí? Estos podrán ser desahogados ante el órgano jurisdiccional. O sea, no se desahogarán ante el Ministerio Público. Tú lo desahogas ante el juez de control y de tal manera que, ante el juez de control no, sino los desahogas ya ante en el juicio oral, perdón. Y entonces, algunas pruebas obviamente serán calificadas por el juez de control, pero no se desahogarán hasta en tanto se lleve a cabo la audiencia inicial del juicio oral. ¿Me explico? Hay que recordar que mientras está el juez de control es una medida de acompañamiento y de supervisión del Ministerio Público. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se desahogan ante el juez de control. Sí, el juez de control puede determinar que, pues sí, pueden estimarse viables esas pruebas, ¿verdad? Pero se desahogarán ante la primera audiencia pues, de... O sea que el juez de control lo que hace es valorar las pruebas. Es correcto. Las pruebas. Sí, podría decir que es una calificación de pruebas, ¿no? Pero pues estas, insisto, se desahogarán ante el juez de juicio oral. Es como que entiendo que las ve si funcionan o no, y ya las pasan, ¿no? De luego que no sea aplicable, por ejemplo, de un médico legista, ¿no? A lo mejor la lesión de violencia, ¿no? A lo mejor el médico legista de esa prueba no me importa para el peritaje psicológico, sí. Pues a lo mejor te integran una foto que no es visible, ¿no? Ajá. Entonces el juez de control pues va a decir, oye, pues no se estima como una prueba pues, que pueda servir, ¿no? Pero también acuérdense que el juez de control, una de las funciones también es salvaguardar los derechos humanos, ¿no? Del quien cometió, de la víctima y el ofendido, pero también del imputado. Bien, los datos de prueba deberán contar con 3 requisitos indispensables para que puedan servir razonablemente para determinar una situación judicial. Deben ser las pruebas pertinentes, idóneas y suficientes. Es decir, es ahí donde entramos en el tema de que toda prueba debe ser pertinente. Por ejemplo, tú quieres presentar
De pronto se me ocurre, estoy pensando, una prueba que sea pertinente, que por ejemplo no sea revictimizar a la víctima. O sea, por ejemplo, que por ejemplo le tomes una foto en su parte íntima, ¿no? Como tal, ¿no? O que puedas presentar, pues como parte de los medios o los elementos de prueba, pues las partes de la íntimas de la víctima, ¿no? Por ejemplo, en una violación, ¿no? O sea, pues la idea es no revictimizarlo, ¿no? La idónea sería el peritaje del médico. La idónea sería el peritaje del médico legista, ¿no? O sea, ya, exacto, ya no una fotografía, ¿estamos de acuerdo? No sería idónea. O sea, no vendría el caso. Exacto, no vendría al caso, no sería una prueba pertinente, ¿no? Bueno, pertinente ni tampoco idónea, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. O sea, una idónea, pues sí sería una prueba, pues ya lo mencionábamos, el médico legista, pues en el caso de una violación, pues un cepillado vaginal, que fue lo que te dio como resultado, va a haber un dictamen médico, ¿estamos de acuerdo? Y también un análisis médico, pues donde va a poder decir, no, pues sí existió desgarre, tal, no le van desgarre de pliegues o cosas de este tipo, ¿no? Y entonces, y suficiente. Pues no es que llegues como cuando el desafuero de López Obrador, que llegabas cajas y cajas de pruebas, ¿no? O sea, no, hay que llevar las pruebas que sean contundentes, que tengan contundencia. No es saturar al Ministerio Público. A lo mejor con 20,000 testimoniales de que el personaje era alcohólico, drogadicto. Sí, no, o sea, con unas, sí, claro, con personas que les conste, ¿verdad? Y que hayan tenido mayor acercamiento con la persona, pues a lo mejor podrán ser pruebas suficientes, ¿no? Porque pues son necesarias con 3, 4 personas, ¿no? 3 personas, ¿estamos de acuerdo? Okay. Si no 20, ¿no? Ya quieres exhibir o quieres presentar 20 testimoniales, ¿no? Las pruebas pertinentes también podrían ser los medios de comunicación o eso ya sería un exceso. Porque, ¿No? por ejemplo, hay casos que se exponen a la luz pública y pues ahí violentando el derecho de... Un medio de comunicación no es un medio de prueba. ¿Por qué? Porque un medio de comunicación, pues es el dicho de un tercero, que no le consta. ¿Estamos de acuerdo? Como los que reportan por un accidente, bla, bla, bla. También. Vamos a poner un ejemplo, el Me Too, el movimiento Me Too, ¿no? Muchas de las denuncias fueron hechas ante medios de comunicación. Ok, sí. Entonces no es un medio de prueba. No, ni siquiera es la instancia correcta para que reciba justicia, ¿no? Claro, pero además no podría ser un medio de prueba porque para empezar el periodista no estuvo ahí, ¿no? Ni le consta, ni lo sabe, o sea, él lo sabe porque pues le dijo, oye, voy a levantar la denuncia que hace 20 años procedió a hacer esto. Bueno, entonces un medio de comunicación no sería un medio de prueba. Debe ser un medio de prueba contundente, que tenga contundencia, que sea pertinente. Y vamos a ver lo que dice la diapositiva. Deben de guardar relación con los hechos que son materia de la investigación. Por ejemplo, en un medio de prueba, en este caso, volviendo al caso Me Too, ¿no? Un abuso sexual. Pues a lo mejor un peritaje médico, ¿no? Que existe un desgarramiento vaginal o anal, o que existe, por ejemplo, ropa desgarrada con sangre, perdón, o con fluidos, es correcto. Eso sí, son medios de prueba pertinentes. Pero, por ejemplo, tú dices, no, pues es que aquí vengo a exhibir esta noticia donde dice que sí fui violado, ¿no? Oye, pues espérame, o sea, no es un medio de prueba pertinente. De tal manera que todos los elementos que ya mencionamos, esos serían elementos de pertinencia, pertinentes. Tienen relación con los hechos, de manera directa. ¿Estamos de acuerdo? Un medio de prueba también pertinente. Un video, ¿no?
un video de que están abriendo la puerta. Como cuando hago clasificación. Un negocio, casa habitación, ¿no? Las huellas dactilares también son medios de prueba pertinentes, ¿estamos de acuerdo? Claro, el señalamiento también, ¿no? El señalamiento puede ser. Bien, idoneidad. ¿Será necesario que sean los medios de convicción tendentes al esclarecimiento de los hechos? O sea, no vayas a presentar una prueba o no presenten pruebas que no sean idóneas, que en lugar de esclarecer el hecho, lo puedes confundir, no puedes generar confusión, ¿no? Porque eso ya se tendría y se prestaría a otro tipo de situaciones, ¿no? Que sean suficientes, los datos de prueba sean estrictamente los necesarios para demostrar la existencia del hecho y la probable participación del imputado, es lo que decíamos, ¿no? Oye, hay 20 personas que quieren ser testigos, ¿no? Eh, o que quieren aportar algo, bueno, pues con 3 elementos que estuvieron más directamente involucrados en el acontecimiento, pues son los más suficientes, ¿no? Los idóneos. Ahí podríamos, por ejemplo, que en el caso de violación, lo mencionaba, podría ser que llegara un amigo del violador y dijera, no, pues, a mí me dijo que sí la había violado, ahí podría ser una prueba idónea. Claro, es una prueba idónea y suficiente también. Porque es difícil conseguir primero que la víctima lo platique con alguien, ¿no? Cercano, pero sí podría ser un medio de prueba. Pero tendría que ser como explícito, ¿no? Como que tendría que dar datos específicos para corroborar Pues es que es eso lo que va a valorar el Ministerio Público y también van a valorar los jueces, más bien. ¿Qué es lo que van a valorar? Pues que lo que haya expresado aquella persona que en calidad de tercero tuvo conocimiento del acontecimiento, lo que dijo la víctima, que no se contradiga en lo que se va a exhibir en el juicio, ¿no? Porque también puede, bueno, hay de todo en la venia del Señor, ¿no? Aquí, pueden existir también casos sembrados, ¿no? por ejemplo, los que se dan por supuestos Extorsiones, por ejemplo. que los papás o viceversa, ¿no? De violencia. Es correcto. Entraría después. Sí. Pues es un mundo, ¿no? El tema penal es un mundo, porque hay que recordar que lo primero que hacemos es tratar con seres humanos. En los seres humanos, pues no existe un patrón de conducta como tal, ¿no? No habrá cosas que alguien inventar, ¿no? Sacarse de la manga, o puede cosas que hayan sucedido de una manera casi fantástica, ¿no? Pero, y fantástica me refiero sí, impensable. Casi impensable, ¿no? Pero que también puede suceder, ¿no? Bien. Hay que recordar que nosotros lo que tenemos en materia penal, pues es mucho lidiar con la psique de las personas. Bien. El artículo 259, ¿qué nos dice de las generalidades de las pruebas? Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio siempre y cuando sea lícito. Fíjense que una de las cosas que tenía el anterior sistema penal es que las pruebas, algunas las creabas tú, no eran lícitas, eran ilícitas, ¿no? Porque pagabas, por ejemplo, un testigo, que pagabas, armabas con el Ministerio Público la prueba y, ¿no? Ahora, la idea es que siempre y cuando sean lícitas las pruebas, puedes presentar las que quieras y que sean siempre pertinentes, sean suficientes, idóneas e idóneas. Si yo no hago su celular y por ejemplo tuviera, o sea, si yo lo quisiera denunciar por un delito fiscal, ¿no? Y o sea, a lo mejor porque me cae mal, yo quiero denunciarlo por un delito fiscal, yo quiero que se la pase mal, yo le robo su teléfono. Y ahí están las conversaciones con el contador para evasión fiscal. Y yo la presento, esa sería una prueba legal, porque yo puse su teléfono de forma ilegal. O sea, yo no lo hice usted.
Pues sí, porque acuérdate que el imputado también puede prestarse con la finalidad de coadyuvar con el Ministerio Público. Entonces, usted tendrá que acreditar, por ejemplo, en mi caso. A eso se llama coadyuvancia. Así, La coadyuvancia es precisamente cuando tú colaboras con el Ministerio Público para poder llegar al esclarecimiento de un hecho ilícito. entonces ahí en la cuestión usted puede ver que en mi caso. Sí, por ejemplo, a ti estás acusada de robo, ¿no? Pues robaste el celular, ¿no? Pero pues tú me estás acusando a mí, ¿no? De evasión fiscal, alguna cosa así. Pues entonces ahí sí ya existiría una coadyuvancia, porque tú coadyuvarías con el Ministerio Público para poder llegar a este. Sí, usted a su vez me coadyuvaría para que yo. No, yo no coadyuvaría, porque pues al final de cuentas yo soy el imputado por otro delito, ¿verdad? Bueno, Yo te señalo, pero necesito que no y explicaré la rapacera, ¿no? es correcto, es correcto, Pero serían como dos delitos diferentes. es correcto, Ahora sí que aquí para que se me llama. todo es correcto. Bien, vamos a hacer una pausa de 5 minutos, de 10 minutos, para que puedan ir al baño y comer algún alimento. Y nos vemos, son 10:57, nos vemos a las 11:07. ¿Sale, vale? Por favor.
Bien, ya estamos de vuelta. Bien, habíamos mencionado, quiero hacer una precisión, una corrección porque me equivoqué. Había señalado 24 horas, no son 48 horas para poner el imputado a disposición del juez de control, del ministro público. Dije 24 erróneamente, son 48. Bien, las pruebas, siguiendo con las pruebas, más adelante vamos a ver, vamos a volver a tocar el tema de las pruebas, porque ahorita únicamente vamos a hablar de manera genérica las pruebas, pero ya más adelante, cuando lleguemos a lo que es la audiencia del juicio oral, donde en esta audiencia, pues nosotros ya podemos exhibir esas pruebas, podrán ser mencionadas, bueno, se mencionan, ¿no? Podrán ser descubiertas, pero sobre todo que en ese momento vamos a hablar también de la calificación de las pruebas, de las aquellas medios de prueba que sean utilizados, entre otras cosas. Vamos a hablar. Pero ahorita vamos nada más a hablar de esto, que pues son los antecedentes de la investigación que se van a recabar para que más adelante sean descubiertas en el juicio oral. Serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este código. De tal manera que estamos hablando que es importante, y fíjate, aquí sí quiero hacer una aclaración, es importante que si ustedes, por ejemplo, son ministerios públicos, o bien están defendiendo a la víctima, quiero mencionarles que sí es importante que todo tipo de elementos que se puedan agregar a la carpeta de investigación serán fundamentales. Todos los tipos de prueba, ¿me explico? Todo aquel elemento de prueba será fundamental. ¿Por qué? Porque si estos no son señalados al iniciar el juicio oral, posteriormente no podrán ser consideradas como una prueba superviniente, ¿no? Que hay pruebas que obviamente con el paso del tiempo pues nos van a poder ayudar, ¿no? Van a poder surgir a lo mejor, ¿no? Pero pues ya el periodo de investigación, por eso es que tiene un plazo, se va a cerrar. Por eso es que para que podamos cerrar la etapa de investigación, es tratar de meter el mayor número de pruebas que se puedan, ¿no? Pero obviamente cubriendo los tres requisitos, ¿no? Que sea idónea, suficiente, ¿no? Bien. De tal manera que estas, para el dictado de la sentencia definitiva, solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. ¿Me explicó? Aquí no está permitiéndonos tener prueba superviniente. Una prueba superviniente es aquella prueba que va surgiendo en el paso del tiempo, ¿no? Datos de prueba, medios de prueba y pruebas. El dato de prueba es en sí la referencia al contenido de un determinado medio de convicción a uno desahogado ante el órgano jurisdiccional que se advierta idóneo, pertinente, para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Segundo párrafo, los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Y se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho. Fíjense que aquí hay un elemento importante que es la probabilidad, ¿no? La presunción, ¿no? Es que yo vi que quebraron, más bien tengo conocimiento de que quebraron un martillo, ¿no? Quebraron una ventana, pero pues por ahí apareció un martillo en la cocina, ¿no? Y pues yo puedo presuponer que con ese martillo se metieron, ¿no? A, a abrir la casa, ¿no? De pronto se me ocurre, ¿no? De tal manera que se denomina prueba a todo conocimiento cierto
o probable sobre un hecho que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos en materia de la acusación. Entonces, sí es importante tener... a veces podemos decir, bueno, pues es que puedo exhibir una prueba, ¿no? Puedo exhibir esto de prueba, ¿no? O puedo ayudar con el Ministerio Público a integrar pruebas, ¿no? Puedo decirle, oye, pues hay este elemento de prueba, ¿no? A veces podemos dudar, ¿no? Porque a lo mejor se puede presuponer, ¿no? Que ese elemento de prueba pueda servir. Pues hay que presentarlo, ¿no? Hay que presentarlo. Prueba anticipada. La prueba anticipada, según el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que dice, hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio, se podrá desahogar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos, que sea practicada ante el juez de control, no puede ser desahogada ante el Ministerio Público, ¿sí? O sea, una prueba que se podrá desahogar ante el juez de control. Acuérdense que el juez de control va a garantizar la no violación de los derechos humanos, tanto de la víctima como del ofendido, así como del imputado. Pero sobre todo el juez de control va va a darle mayor certeza al procedimiento, ¿no? que lleva a cabo el Ministerio Público. Entonces es importante. Fracción segunda, que sea solicitada por alguna de las partes, quienes deberán expresar las razones por las cuales el acto se debe realizar con anticipación a la audiencia de juicio. Estamos hablando de tal manera que son dos momentos, ¿verdad? Tú solicitas que se desahogue una prueba testimonial, por ejemplo, ante el Ministerio Público. Ante el Ministerio Público, ante el juez de control, ¿no? No te estás esperando hasta realizarlo hasta la audiencia de juicio oral. Tú quieres que se desahogue en ese momento, por alguna razón, ¿no? Y aquí la señala, por ejemplo, se pone indispensable en virtud de que se estime probable que algún testigo no podrá concurrir a la audiencia de juicio, por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciera temer su muerte, o por su estado de salud o incapacidad física. Bueno, pues es que mi abuelita fue testigo de un delito, ¿no? Grave, pero pues ella es muy viejita y entonces puedo solicitar que se desahogue ante el juez de control la prueba, ¿no? Porque pues no sabemos las condiciones de vida que pueda tener durante la audiencia de juicio por la noticia que tendrá, ¿no? De pronto, ¿no? Es muy rebuscado, pero bueno, es lo que pronto se me ocurre, ¿no? Pues esa sería una manera en la cual pues, pueda solicitar la prueba anticipada. De extrema necesidad, otro de los elementos, para evitar la alteración o pérdida del medio probatorio. Y que se practique en audiencia y en cumplimiento de las reglas provistas para la práctica de pruebas en el juicio. El procedimiento de prueba anticipada lo establece el artículo 305 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que, pues, esta podrá plantearse desde la denuncia, desde la querella y hasta antes de que inicie la audiencia de juicio oral. Ese es el momento adecuado para poder presentar la prueba anticipada. Cuando se solicite el desahogo de la prueba, de forma anticipada, el órgano jurisdiccional citará audiencia a todos aquellos que tuvieran derecho a asistir a la audiencia a juicio oral, y entre ellos pues está el imputado, la parte interesada, ¿verdad? La prueba anticipada podría ser que es como, en este caso, como un mecanismo de defensa, de que ambas partes conozcan la prueba, por eso se hace. Es correcto. Es correcto. Principalmente porque hay que recordar que uno de los principios que rigen el proceso penal adversarial es que el principio de publicidad, lo cual significa que ambas partes deben tener conocimiento de todos
autos que se queden, que se integren en la carpeta de investigación, de tal manera que no, o sea, no puede desahogarse si tú no, o sea, sí se puede desahogar, pero por ejemplo, tú debes tener conocimiento a esa información, ¿no? Ahora, se admitirá y desahogará la prueba en el mismo acto, otorgando a las partes todas las facultades previstas para su participación en la audiencia de juicio oral. El imputado que estuviere detenido será trasladado a la sala de audiencias para que se imponga en forma personal, por teleconferencia o cualquier otro medio de comunicación de la práctica de la diligencia. En caso de que todavía no exista imputado identificado, se designará un defensor público para que intervenga en la audiencia. Registro y conservación de la prueba anticipada. La audiencia en la que se desahogue la prueba anticipada deberá registrarse en su totalidad. Concluido el desahogo de la prueba anticipada, se entregará el registro correspondiente a las partes. Si el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de prueba no existiera para la fecha de la audiencia de juicio, se desahogará de nueva cuenta el medio de prueba correspondiente en la misma. Toda prueba anticipada deberá conservarse de acuerdo con las medidas dispuestas por el juez de control. Ahora sí, y algunos de estos elementos que estamos hablando de las cuestiones probatorias, pues deberán ser integradas en la cadena de custodia. La cadena de custodia queda en resguardo del Ministerio Público. Quien ayuda o coadyuva a la integración de la cadena de custodia, pues es la Policía de Investigación. Aquí les quise traer este protocolo de cadena de custodia. Ahorita vamos a verlo. Es el protocolo que se debe seguir para la preservación de la cadena de custodia. Vamos a verlo y ahorita regresamos al protocolo, ¿les parece? Bien, la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque, traslado, lugar y fecha de permanencia, los cambios que en cada custodia se hayan realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. Eso es lo que nos establece el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si vemos, podemos ver que es muy claro aquí que va a haber varios elementos que nosotros debemos de garantizar en la cadena de custodia. Ahorita vamos a entrar a verlos en el protocolo. La cadena de custodia, de tal manera que su objeto es llevar un registro de huellas, vestigios, instrumentos y productos del hecho delictivo para que puedan ser integrados como datos de prueba en la carpeta de investigación. Toda huella, vestigio, instrumento, producto del acontecimiento debe ser integrada. La cadena de custodia se entiende por los resguardos necesarios para la preservación de la evidencia hasta su presentación a juicio. De tal manera que estamos hablando que su objeto es preservar los indicios y los datos hasta que se inicie el juicio. Explico que va a ser el momento en el momento procesal correspondiente, se van a romper los eslabones de la cadena de custodia. ¿Cuáles son los eslabones? Precisamente cada uno de los indicios recolectados y datos de prueba serán considerados los eslabones de la cadena de custodia. Aquí vemos un poco más del procedimiento, ¿no? El Ministerio Público y la Policía van a estar
obligados a preservar los elementos y datos de prueba que sean hallados en el lugar. Ya hemos visto, si en algún momento hemos ido a levantamiento de alguna, por ejemplo, de un cadáver, o que, por ejemplo, cuando abren una casa habitación, o un negocio, o un vehículo, pues lo primero que hacen es recabar todos los datos de prueba, ¿no? ¿Qué sería? Por ejemplo, pues ya abrieron una casa, pues el ejercicio dactiloscópico, ¿no? Luego, por ejemplo, fotografías, ¿no? Recabar datos, ¿no? Te hacen una entrevista pequeña, ¿no? Tú que, por ejemplo, tú fuiste la primera persona que se dio cuenta de que abrieron esa casa habitación, ¿no? Pues lo primero que se te va a integrar es modo, tiempo y lugar. Te van a preguntar, modo, ¿cómo fue que tú llegaste y te diste cuenta, ¿no? El tiempo, ¿a qué hora? ¿En qué momento? ¿Qué día? El lugar, en qué sitio, ¿no? Se encontraba, por ejemplo, la casa, la habitación, y bueno, en qué sitio también. O sea, todo debe llevar una secuencia de modo, tiempo y lugar para poder preservar todos aquellos elementos que sean necesarios, ¿no? De tal manera que la cadena de custodia será un instrumento que auxilia al Ministerio Público de la carga de la prueba, y son indicios que van a sustentar la acusación del Ministerio Público. Por eso es importante que como Ministerio Público eh, tengamos todos los elementos necesarios para integrar la cadena de custodia, porque sin esta nosotros no podemos tener indicios probatorios para que sean desahogados en la audiencia de juicio oral. ¿Sí me explico? En la vida proceso, ¿no? Si tiene alguna falla ya, va a aplicar la velocidad. Pues es que hay un periodo procesal, para eso es el periodo de investigación, ¿no? O sea, si tú, y lo dice el segundo párrafo, cobra vida desde el inicio de la investigación. O sea, en el momento en que tú inicies la investigación, tienes conocimiento de una denuncia, de una querella, o de un hecho ilícito, tú lo que tienes que hacer es recabar, primero que nada, los datos, modo, tiempo y lugar, ¿no? Y eso se los darán en la primera entrevista que tenga quien vaya a levantar la denuncia, ¿no? O el querellante, pues, ¿no? De tal manera que eh, desde ese momento tú ya tienes que estar recabando toda esa información. Todo eso es información importante. Ahora, la policía le va a corresponder la recolección de indicios y datos de prueba para que sean incorporados a la cadena de custodia. Y el Ministerio Público son los que los va a resguardar. Bien, ahorita vamos a los responsables de la cadena de custodia. Déjenme compartirles este protocolo para que quede un poquito más claro en qué va a consistir. ¿Cómo se hace esto para ampliarlo? Bien, vamos, aquí vemos en la imagen, podemos ver esta imagen. Vamos, estamos viendo esta primera diapositiva que dice etapa que consiste en la no alteración del lugar de los hechos, que eso podríamos tenerlo como, es la preservación. La preservación es importantísima, es fundamental, lo cual consiste en no alterar el lugar de los hechos. Esa es la preservación.
En el momento que te constituyes, por ejemplo, en el levantamiento de un cadáver, lo primero que tienes que hacer es, pues, preservarlo, ¿no? Ya sea que lo preserves mediante fotografías, ¿verdad? Incluso mediante video. Uno inmediato, o sea, el objeto es no alterar el lugar de los hechos, cuyo objetivo es que busca conservar en su sitio original cada uno de los indicios o evidencias, tanto en las zonas cercanas al sitio en que se encuentra el objeto que se considera principal, alrededor, sobre y debajo del cuerpo en caso de haber cadáver, como objetos que se localicen en la escena del delito. Otro inmediato que establece las condiciones para reconstruir lo sucedido y determinar la verdad histórica con tanto apego a la realidad como sea posible, identificando al o los posibles autores del mismo. ¿Se acuerdan ahorita que fue el caso de Ayotzinapa, bueno, hace unos años, que criticaron mucho la verdad histórica? Pues la verdad histórica en realidad pues es lo que trataron de hacer, pues fue preservar lo que tenían, ¿no? Obviamente hubo muchos elementos creados, ¿no? O sea, que no eran verídicos, eran verosímiles, ¿no? Pero la verdad histórica consistió en tratar de tener todos los elementos, ¿verdad?, que había en aquellos lugares donde se cometieron los delitos. Por ejemplo, las fosas donde estaban las personas, ¿verdad? Todos los elementos que encontraron, como fueron ropas, todos esos elementos van a ayudarte a preservar el lugar de los hechos. Y todos estos elementos se van a integrar en la cadena de custodia. Y vamos a poner el ejemplo. Aquí estamos viendo cómo hay aquí en la diapositiva dice preservación mal aplicada, ¿verdad? Podemos ver que en el sitio, en la diapositiva, se pueden observar que es un cuerpo, se trata de un cuerpo, hay mancha hemática, que es la sangre, ¿verdad? Están señalados probablemente algunos casquillos o algunos elementos de prueba, ¿no? Que hayan que ayudado a quitar la vida a la persona. Podemos apreciar que existe una cinta, ¿verdad?, para prohibir el paso, pero podemos ver que esta cinta, ¿verdad?, pues está muy cerca de los indicios, incluso se puede observar que la cinta está por arriba del numeral 3, ¿no? Y esta es una preservación mal aplicada. ¿Cuál sería la preservación bien aplicada? Que sea más amplio la cadena de custodia del lugar, ¿no? La preservación del lugar. De tal manera que aquí vemos que hay manchas de vehículo, ¿no? Y pues estas pues ni siquiera están cubiertas por la cinta, pero en este caso aquí podemos apreciar que aquí es más amplia la cinta que se coloca para poder preservar mejor el lugar. Y hay dos formas de preservarlo, ¿verdad? Una que es con un objetivo central, que es el cuerpo del delito, donde podemos encontrar que a lo mejor el cinturón de seguridad se establece donde está, por ejemplo, el cuerpo, donde están las balas, donde está algún otro, un arma o casquillos, más bien casquillos, no balas, ¿no? De las balas percutidas. Y vemos que alrededor hay otro cinturón de seguridad, precisamente para que las personas no puedan entorpecer la primera área resguardada, la primera área preservada. ¿Me explicó? Solamente a esta área preservada podrán entrar los peritos. Los policías que puedan acudir al auxilio, como no tienen la experiencia, la expertise en peritaje, no podrán violentar el cinturón de seguridad, ¿verdad? El segundo cinturón de seguridad, como aquí lo establece. Estamos hablando de un primer cinturón, donde está la autoridad, la policía, por ejemplo. El segundo cinturón de seguridad, nadie pasa más que los peritos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Eso es... Profe, Bueno, una pregunta. Por pero ejemplo, bueno, yo de lo que tenía entendido es que para lugares abiertos el acordonamiento era de un máximo de 50 metros a la redonda. No recuerdo muy bien. Creo que sí eran vamos a ver, 50. vamos a ver qué nos dice el protocolo. Vamos, aquí está el protocolo, tipos de lugares en que se deben proteger los lugares abiertos, se deben establecer los cinturones de seguridad. El primero depende de las mismas condiciones de seguridad que priven, dadas las características topográficas y de seguridad. Este cinturón garantiza la seguridad del equipo. No nos menciona, ¿verdad? Ningún, ajá, exacto, alguna dimensión que deberá ser cubierta, ¿verdad? No, no nos menciona. Pero no, pues todo va a depender de las características topográficas y de seguridad. Mm, no nos señala, ¿verdad? Pero, pues, ¿cómo vas a tú a considerar el lugar, cuando es un lugar abierto? Pues lo primero que tienes que ver es la cuestión topográfica, ¿no? Puede haber un accidente aquí en la esquina y lo ideal es acordonar de este lado. Yo cerraría la calle desde la esquina hasta la siguiente calle. A lo mejor es un exceso. Mm, Porque puedes a lo mejor cerrar desde la mitad de la calle, el poste, ¿no? Desde ese poste, tú puedes asegurar, el primer cinturón. ajá, el primer cinturón y ya el segundo cinturón, por ejemplo, si alguien es atropellado en la esquina, pues el otro cinturón, ¿verdad? Pues donde está el vehículo, ¿no? Serían las cuatro, ahora sí que serían las cuatro A esquinas, lo ¿no? mejor las cuatro esquinas, es correcto. Y acordonar la mitad de cada calle, ¿no? O sea, Es correcto, porque a lo mejor puedes tú ver que a lo mejor el carro se derrapó, entonces acordonas desde antes, desde donde empiezan las marcas del vehículo derrapado, desde ahí tú puedes eh, fijar tu cinturón de seguridad, ¿no? porque podríamos acordonar media calle de esta y la que sigue, la de este lado y la que sigue de enfrente, ¿no? Sí, es correcto. Como el primer cinturón de seguridad, ¿no? Ya obviamente es el reducido, no sé dónde está accidentado, ¿no? Es correcto, mire, aquí estamos viendo, no vamos a meternos más, pero eh, aquí está ahora sí que el método mediante el cual tú vas a poder determinar, ¿verdad? ¿Qué punto puedes llevar a cabo la investigación? Por ejemplo, el método radial, estamos hablando de que es una zona, consiste en circundar la zona, formando una rueda, ¿no? Por ejemplo, un parque, ¿no? Por Como ejemplo, puedes tú cercar todo el parque, ¿no? Eh, un método de franjas, un método de cuadrilla, por ejemplo, el de cuadrilla puede aplicar para cuando existen cartuchos percutidos, ¿no? Percutidos. Bueno, de un robo al francamente, ¿no? Si se van haciendo disparos a distancia. Entiendo que la primera, bueno, se intentaría resguardar la zona desde el último castillo que se encuentre, por ejemplo, ¿no? Sería, a ver, el primer casquillo que encuentres es el primer momento donde tú vas a poder tú tendrás que poner tu primer cinturón de seguridad, donde vas a preservar esa parte. sería, entonces, si va viendo, digamos que va sobre esta calle, entonces sería la esquina, por ejemplo, el último, y de ahí ya hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, en la Juárez, ¿no? Que hay muchos bancos, pues sería coordinar desde el último castillo hacia el banco, ¿no? Hacia el Es banco correcto.
Ese sería el primer control. Sí, es el primer sitio. No, ese- Bueno, el primero, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Les voy a dejar el protocolo, se los voy a subir a su, para que puedan ustedes tener acceso a él. Pero ese protocolo es muy interesante porque pues nos va determinando, ¿no? Pues es el protocolo que debe seguir el Ministerio Público, ¿no? Entonces, se los voy a compartir por si, que dudo que esos protocolos los hayan cambiado, ¿no? Pero bueno. Yo también que que lo sigan. No, sí se tienen que seguir, ¿no? Por ejemplo, luego en las películas podemos ver, ¿no? Que llegan y se meten al lugar de los hechos y van con su cabello, qué sé yo, ¿no? Eh, de pronto puedo decirles que eso puede contaminar la escena del crimen, ¿no? O que ella, por ejemplo, agarró a alguien, el policía llegó y tomó la pistola, ¿no? O el arma que estaba ahí, pues ya estás tú violentando la cadena de custodia, ¿no? Bueno, la preservación, perdón, la preservación de los hechos para poder integrar la cadena de custodia, la estás violentando. Y con eso pues ya se daría la prueba benéfica. Claro, ¿han visto que, por ejemplo, personal del Ministerio Público o los peritos llegan con trajes blancos? Como el que usábamos cuando en época del COVID, ¿no? Cuando, ajá, como de astronauta, bueno, ese tipo de vestimenta con la finalidad de no violentar los indicios que van a ser preservados para ser integrados en la cadena de custodia. Creo que se está usando botas quirúrgicas así, son como de papel. Ajá, exacto. Botas quirúrgicas, sí, claro, sí es correcto. Sí, para no dejar huellas. Es correcto. Bien, ¿quién es el responsable de la cadena de custodia? Según el artículo 228, ¿quién me ayuda leyendo? La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, los términos de la ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor propio a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trata de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin, lo anterior con independencia de la posibilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos por la inobservancia de estos procedimientos. Bien. ¿Qué podemos sacar o destacar de este artículo? Que a lo mejor el policía sostiene tome el arma, ¿no? Pero que la tome y no le por ejemplo un revólver, ¿no? Si no lo toca, no le quiere girar al revólver para ver cuánto carro tiene o algo así, no lo alteran. Podríamos saber en el lugar del caso de la bala, cuál fue la bala que dispararon, o no sé, algo así. Pero, ¿quiénes se van a ser los responsables? En primera instancia, los que van a tener acceso a cada uno de esos elementos. Eso es importantísimo. O sea, ¿quiénes van a ser los primeros que van a tener? Por ejemplo, si es el levantamiento de un cuerpo, ¿quién tiene que acudir? Pues el médico legista, ¿no? El médico legista. Entonces, él deberá tener, él va a implementar, va a aplicar la cadena de custodia, por ejemplo, al levantar el cuerpo, ¿no? Luego, por ejemplo, el perito, ¿no? Balística. Que podamos ver que ya hay cartuchos percutidos. Entonces, estamos hablando que el perito de balística, pues va a tener que llegar, primero, antes de levantar, señalar en qué lugar se encontraba cada uno de esos cartuchos, ¿no? Todos esos indicios, evidencias, vestigios deberán ser recabados en la cadena de custodia y para ello deberás, insisto,
video, fotografías. Hay una regla que se pone, ¿no? En esa regla van ustedes a determinar cuál es la Testigo métrico, ¿no? la distancia, perdón. El que dice usted que es como regla es el testigo métrico. Ajá, bueno, exacto, el testigo métrico, para que se puedan determinar, ¿verdad? Distancias, se puedan determinar dimensiones. Entonces, todos esos elementos van ustedes, o sea, tendrán que ser recabados en una bitácora. Esas bitácoras, pues, nos van a servir para poder tener, pues, van a servir para, o deben ser incorporados en la cadena de custodia. Bien. Bien, aquí estamos hablando, bueno, pues ya llegó el policía y de pronto se le ocurrió tomar algunos cartuchos, ¿no? Percutidos, ¿no? Y se los entrega al Ministerio Público y el Ministerio Público pues los exhibe como parte de la carga probatoria, ¿no? Como parte de la cadena de custodia, sin haber tomado alguna fotografía, sin haber tenido en cuenta o anotado las dimensiones de en dónde se esparcieron, porque todo eso, de dónde van cayendo los cartuchos percutidos, eso es importante para ver la ubicación de quién estaba disparando, ¿no? De tal manera que eso tú lo podrás exhibir y será... perderá su valor probatorio. no pierde el valor probatorio a menos que la autoridad lo determine. O sea, digamos que... A eso iba. Digamos que la bala, o sea, obviamente fue herido o fue prueba de la vida por una serie de balas, ¿no? Entonces, el casquillo queda, ¿no? Entonces, no implica que el casquillo, o sea, que la bala es lo que haya privado de la libertad, de la vida, ¿no? Sino a lo mejor la distancia, que es lo que incluye la... Puede ser la distancia, puede ser, pues, al final, pues la bala está ahí, ¿no? A lo mejor puedes tú contrastar, ¿no? Con la bala que tiene la persona, ¿no? Al interior, con el casquillo que recogió el Ministerio Público y de manera inadecuada, el policía, ¿no? Que a lo mejor llegó el policía y los agarró con su mano y se los guardó en una bolsa, ¿no? De pan, en una bolsa de hot dogs, ¿no? Que estaba comiendo y así los presentaron el Ministerio Público, ¿no? Bueno, ahí la autoridad pertinente determinará si pierde o no su carácter probatorio. Pues a lo mejor se puede contrastar el casquillo junto con la bala que estaba dentro del cuerpo, pues puedes determinar que sí, son compatibles, por lo tanto, pues tú dices, no, pues sí se toman como parte no alteran, ¿no? No se altera la carga probatoria, ¿no? Porque por ejemplo, está en la mitad de la carretera y lo mueven, causan arrastre, ahí sí habría una alteración de la prueba, ¿no? Porque por el motivo que a lo mejor venía un trailer, no un supuesto que no pudieran acordar cualquier situación y estuviera expensas del cuerpo de ser destrozado, por ejemplo, lo arrastran sin tener la pericia de haber tomado. Sí, claro. Sí, eso modifica la escena. Sí, claro. Se modifica, pero sin embargo se puede hacer se puede ver la mancha hemática, ¿no? Por ejemplo, donde cayó el cuerpo. Puede haber artefactos que se hayan desprendido del choque entre el vehículo y el cuerpo. Un cristal, pintura, me explico, incluso hasta el zapato cuando vuela, ¿no? Todo ese tipo de elementos ayudan a determinar el espacio en el cual se cometió el delito. Bien, vamos a seguir. Está interesante este tema, ¿no? Pero sí es largo. Es muy interesante porque puedes darte un chapuzón y bueno. Para iniciar la cadena de custodia, previamente se deberá llevar a cabo la preservación del lugar. Es eso, preservar el lugar, ¿no? De la intervención por el primer respondiente o policía con capacidades para procesar
la cual tendrá como principal objetivo la custodia y vigilancia del lugar de intervención con el fin de evitar cualquier acceso indebido que pueda causar la pérdida, destrucción, alteración o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios. Bien. Ok. Estamos viendo entonces que está también la etapa de procesamiento de indicios, que consiste en la ubicación, identificación y fijación de los indicios y evidencias a través de los mismos en el lugar de los hechos. Seguimos en la misma tónica, ¿no? Tomamos o sea, se recaban todos los indicios, todo lo que son evidencias y se podrá formar parte de los eslabones de la cadena de custodia. Todo aquel elemento que ustedes se puedan exhibir, se puedan presumir que forman parte del delito, del hecho delictivo, serán elementos que deberán recabarse, identificarse y fijarse los indicios y evidencias, ¿no? O sea, deberás identificarlo. Bueno, pues aquí tenemos un casquillo percutido de una AK-45, de un calibre tal, ¿me explico? Está ubicado al norte en tal, ¿no? Qué sé yo, ¿no? No sé si llamarle fortuna de ser Ministerio Público, pero sí, yo creo que, pero bueno, sí ha acudido alguno que otro eh, elemento. Y en el caso de la presentación, por ejemplo, si estamos como con el clima de ayer, ¿no? Que estaba nublado y probablemente lluvioso, para resguardar los indicios mientras llega el personal pertinente, ahí, por ejemplo, se puede alterar la se puede alterar a la prueba o la escena. ¿Quién es el facultado para poder llegar a levantar todos estos indicios? La policía investigadora y el Ministerio Público. O sea, suponiendo que, por ejemplo, hay lluvia, hay corriente de agua, ¿no? Pues obviamente todos los indicios pues, se te van a ir. O sea, si hay, suponiendo, estás en una pendiente y hay balas, y ya empezó a llover y ya todo empezó a escurrirlo, pero pues digo, vas a tener que buscar lo más que puedas, o sea, y vas a tener que regresar cuando esté seco para poder determinar si, por ejemplo, un casquillo, un cartucho eh, hizo alguna perforación en el suelo, me explico. O sea, insisto, yo no he tenido la fortuna de ser Ministerio Público y no me he presentado ante una situación de ese tipo, ¿no? Pero supongo que sí habrá elementos que eh, podrán ser pues, acontecimientos por cuestiones naturales, Claro. se podrá limpiar la escena del crimen, ¿no? Sí, puede suceder, claro, creo que sí puede suceder, ¿no? Bien, las evidencias, como lo hemos mencionado, se fijan a través de fotografías, planimetrías, videograbaciones, cintas magnetofónicas o por escrito, relatando lo observado. ¿Me ayudas leyendo, por favor? Claro. ¿Verdad? No, el siguiente párrafo. Una vez trasladados los indicios y evidencias por parte de la policía, el Ministerio Público levantará un acta con el inventario de la cadena de custodia del caso en particular. La etapa final es la ruptura de la cadena de custodia, se realiza en audiencia de juicio para la debida incorporación de los indicios y evidencia del juicio. Exacto. Ya vimos entonces
Ya que se trasladan los indicios y evidencias por parte de la policía, el Ministerio Público levanta un acta con inventario, ¿no? Siempre es por eso también incluso cuando, por ejemplo, incautan un vehículo, ¿no? Ay, vas manejando y este vehículo es robado. Pues debe haber un inventario también, se te debe levantar, siempre debe haber un inventario, ¿no? También debe haber un inventario, claro, pues es que son parte de todos esos elementos, ¿no? Digo, si forma parte de un delito, todos los indicios que han levantado la policía y sus respectivos, perdón, y los respectivos peritos, pues esos deberán ser inventariados y formarán parte de la cadena de custodia. Ahora bien, se rompe la cadena de custodia en la audiencia de juicio para incorporar los indicios y evidencias al mismo, ¿no? Eso se le llama romper la cadena de custodia, ¿no? Abrir los eslabones para que cada eslabón, pues es cada uno de esos elementos que has recabado, ¿no? Debe denunciarse el contenido de la cadena de custodia. Eso es importante que los realice el Ministerio Público, porque si no se menciona de manera correcta durante, pues primero que nada, pues en la carpeta de investigación y posteriormente en el juicio, en la primera audiencia de juicio oral, pues sí puede generar algún problema, ¿no? Que no sean después desahogadas todas esas pruebas, ¿no? O sea, por ejemplo, encuentran los castillos, encuentran el arma, pero no mencionan el arma. En la, Eh, en la carpeta de investigación. Es correcto. Aquí está el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señala lo que mencionábamos hace rato, ¿verdad? Que aquellos elementos, aquellas investigaciones que no requieren autorización previa del juez de control, por ejemplo, levantamiento e identificación de cadáver, aportación de comunicaciones, reconocimiento de personas, revisión corporal, inspección de personas, entrevista de testigos, entre otros, ¿no? Bien, 251. Vamos al 230. Ahí están las reglas sobre el aseguramiento de bienes. Esta ya para terminar el día de hoy la sesión, pues estamos hablando de que estas son las reglas que van a contener, o más bien contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que deberemos cubrir para que se aseguren ciertos bienes. Y pues vemos que pues, se torna aquí un elemento importante el inventario, ¿verdad? Y pues la preservación de los hechos, ¿verdad? Son las reglas que están contenidas en el código. Bien, ya vamos a pasar a la audiencia de vinculación a proceso. Esta ya no nos va a dar tiempo verla el día de hoy, la vamos a ver ya la próxima sesión. Y es importante, hasta aquí vamos a parar en lo que es pues contenido de la cadena de custodia, ¿verdad? Las actuaciones que no requieren autorización del juez, ¿verdad? Las que no están señaladas, pues sí requieren autorización del juez, ¿verdad? Bien. Vamos a parar en esta diapositiva y nos vemos la próxima sesión. No estaban conectados, compañeros, Dana y Edgar, pero yo les mencionaba que el examen se cierra el día de hoy a las 12 de la noche. 12:59. No, 11:59. Sí, es correcto, 11:59. A las 23:59 horas se cierra el examen. ¿Alguna objeción o algún comentario?
No, profe, ninguno. Ya si tenemos algún detalle o algo así, le escribiremos a su número personal. Me pueden escribir, pero ya no responderé a esa hora. No, A obviamente las- no. O sea, por ejemplo, si lo hacemos a las 5 de la tarde y tenemos algún Es correcto, conflicto, es pues correcto. obviamente a esa hora enviarle mensaje. No, no me Es, refería a la pose. sí, es correcto. Yo les preguntaba más que nada por si trabajan, ¿no? Si tienen mucha carga de trabajo, pues bueno, vemos si hacemos una excepción, ¿no? Pero sí, entonces, bien, gracias, Edgar. Entonces, ok, sí, sí me pueden escribir. En realidad el examen son 10 preguntas, me parece, y esas 10 preguntas son de opción múltiple. Es prácticamente lo básico para que ya cerremos este primer bloque, ¿verdad? Ya esto, lo que estamos viendo aquí de audiencia de vinculación a proceso, pues ya lo estaremos viendo en el segundo examen. ¿Sale? Hoy tenemos 3 exámenes, pero no hay detalle. El mío es breve, en realidad es breve. Me queda claro que tienen que trabajar y hacer exámenes. Entonces no crean que lo hice con saña. ¿Sale? Pues muy bien, chicos, pues éxito en el examen y nos vemos la próxima sesión. Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, Dana. Adiós, Edgar. Mm.